Buenos días, mi nombre es Leonardo Fernández, pertenezco al programa Administración de Empresas y dentro de la materia Fundamentos de Logística y Distribución Física Internacional voy a desarrollar la siguiente exposición. Bueno, entonces para la actividad número 2 nos dieron un caso para analizar el caso de la empresa MC Quality LTY, la cual es una empresa brasilera que se encarga de trabajar con el carbón metalúrgico para desarrollar bueno, actividades allá en Brasil. Entonces, ¿de qué nos hablaba el caso? Esta empresa, digamos que compra carbón en las minas de Boyacá y lo transporta hasta el puerto de Barranquilla y hasta el puerto de Buenaventura y desde allí lo llevan para Brasil, como dijimos anteriormente, en barcos, en barcos contenedores, podríamos decir, hechos especialmente para eso y algunas veces digamos que cargan de 25.000 a 35.000 toneladas para llevarlas hasta Brasil. Entonces, digamos que eso es en sí lo que hablaba este caso. Entonces, vamos a analizar algunas de las cosas en cuanto a la logística de este tipo de operación. Entonces, tenemos primero la naturaleza de la carga. Como dije anteriormente, la empresa como tal se dedica a, digamos, se podría decir aquí desde Colombia, a exportar el carbón desde las minas de Boyacá y trasladarlo hasta los puertos de Buenaventura y de Barranquilla y llevarlo por barco, como podemos ver, son barcos especiales para que en los puertos los llenen de carbón y poder arrancar con el tonelaje correspondiente para Brasil por vía marítima. Entonces, ¿qué es lo que llevan? Llevan carbón coquizable, que es el que se utiliza para la industria siderúrgica y metalúrgica para la fabricación de hierro y acero. Entonces, ¿a qué tipo de carga nos estamos refiriendo en este caso? Este tipo de carga a granel. ¿Por qué? Porque como podemos ver acá, es una carga que va sin embalaje específico y es una gran cantidad la que se transporta en cada uno de los viajes que se realizan. Y la naturaleza de la carga es de pesos y dimensiones especiales. Como podemos ver, pues son cargas que son con unas dimensiones pues totalmente grandes, gigantes. Como dije anteriormente, se llevan en unos casos de a 25.000 toneladas y en otros de a 35.000 toneladas. Entonces tienen que ser en barcos especializados para poder llevar este tipo de elementos y que no generen ni problemas con el medio ambiente ni problemas a nivel internacional con todo lo que es movimiento de este tipo de material. Segundo, ¿qué son los icoterms? Entonces, los Icoterms son los términos internacionales de comercio que desarrollan los diferentes países, los compradores y vendedores de los diferentes países. Y digamos que es como esa manera en que se pacta cómo es que se hace para que el elemento, para que el producto que se está negociando llegue hasta su destino. Entonces van a haber algunas en que únicamente se pacta que el vendedor va a producir sus productos, valga la redundancia, y el comprador es el que se encarga de hacerlos llegar hasta su lugar de destino, como el caso que tenemos nosotros acá para el puerto que queda en Barranquilla, que la empresa vendedora se encarga de producirlo, de transportarlo a su lugar de origen, llevarlo al puerto y dejarlo dentro del medio de transporte que va a llevar el producto hasta su destino final. Y para el caso de, bueno, que así va no, adelantando. Y para el caso de Barranquilla, por ejemplo, podemos ver nosotros que sería los siguientes. Entonces, Icoterms utilizados por la empresa según la actualización 2017. Entonces, como dijimos en la diapositiva anterior, en Barranquilla contamos con el sistema Free on Board. ¿Qué quiere decir? Libre a bordo. Entonces, como dije nuevamente, es, digamos, este trata de que la empresa vendedora se encarga de producir el bien, transportarlo hasta el puerto, dejarlo cargado dentro del barco y de ahí en adelante sí ya es responsabilidad del comprador. Entonces ya lo que es el transporte hasta, por ejemplo, en este caso hasta Brasil, el legalizar el ingreso de ese elemento allá, llevarlo hasta lo que es la parte de aduana y llevarlo hasta el destino final de las fábricas de ellos ya es responsabilidad del comprador. Y para el caso de Buenaventura tenemos el helicóptero llamado DDP o Delivery Due Paid, que significa entrega pagada. Entonces,
Aquí el acuerdo, digamos, que se realizó entre la empresa colombiana y la empresa brasilera ya es diferente. Aquí ya entonces tiene que ser la empresa productora, la empresa vendedora, la que se encarga de producir el elemento, transportarlo, llevarlo hasta el puerto, hacerlo llegar, sea vía aérea, perdón, sea vía aérea, fluvial o por tierra, el elemento hasta el puerto del país receptor, digámoslo así, y ya lo entrega en fábrica como tal. De ahí en adelante lo entrega en la parte de aduana, perdón. Ya de ahí en adelante como tal sí se encarga la empresa compradora de verificar cómo hace para hacerlos llegar hasta pues hasta su fábrica, en la parte legal y de transporte. ¿Qué es la DFI? Entonces, tenemos que la distribución física internacional es el proceso logístico que se desarrolla en torno a colocar de manera física un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos acordados, o sea, los Incoterms, entre el vendedor y el comprador conforme a las diferentes leyes de cada país. Entonces tenemos ¿qué documentos son utilizados normalmente dentro de la DFI? Tenemos primero que todo la factura comercial, que lógicamente la factura comercial es aquel documento con el cual pues se legaliza la venta del producto y que se debe desarrollar conforme a la normatividad del país donde se está vendiendo. La lista de empaque, entonces la lista de empaque es, como su nombre lo indica, es la lista que se tiene en el momento de que se va a hacer como el envío hacia a ese a ese comprador y a ese nuevo país de cuáles son los elementos que lleva en esa carga. Y el siguiente que es conocimiento de embarque, que ya es más en el puerto, donde se verifica efectivamente qué es lo que lleva cada carga y cuál es su origen y cuál es su destino. Y el conocimiento de embarque entonces va acompañado del certificado de origen que digamos se complementa. El conocimiento de embarque es el que dice pues qué es lo que se lleva, cuáles son las condiciones que debe tener y hacia dónde va. Y el certificado de origen es el que nos dice desde dónde se está sacando este producto. Entonces, por ejemplo, el certificado de origen es también importante porque es el que nos dice que estos elementos que se están llevando para el exterior pues son documentos de tipo legal, que los produce una empresa legalmente constituida y dedicada a eso. Entonces, digamos que el certificado de origen es el que le da como la legalidad a que no sean elementos de contrabando, sino que son todos legales y están dentro de la ley y en debida forma. Y por último, el más importante para mí, que es la licencia de exportación. La licencia de exportación es aquel documento que le certifica, digamos, tanto a la aduana, en la aduana, digámoslo así, aduana saliente como la aduana entrante, que efectivamente este documento cumple con todos los requisitos de los DFI, de los Icontran, y que efectivamente son de cosas legales y que están dentro de un marco de una comercialización normal y de una comercialización que está entre los dos países y que es legalmente constituida. Bueno, continuamos. Contenedores. ¿Qué son los contenedores? Primero que todo, los contenedores son aquellos elementos o aquellos recipientes que permiten almacenar mercancía y que y que nos ayudan que nos permiten almacenar la mercancía y que son fácil y su manipulación es fácil. ¿A qué me refiero yo? Que se puede transportar tanto en camiones, trenes o en barcos y no hay ningún problema con con la carga que llevan adentro. Son como unos recipientes estándar que le dan la oportunidad de llenarlos, digámoslo así, de mercancías más pequeñas o en ocasiones más grandes, pero le dan la estandarización para poder transportarlos de una manera más fácil. Entonces, los tipos de contenedores con que se cuentan en este momento en el mundo son el Drivan, que es, digamos, el que es más conocido, que tiene unas dimensiones de largo, ancho y alto, y dentro hay unas puertas para realizar la apertura y por ahí se mete la carga y digamos que ellos son como los más comunes y para todo lo que es comercio internacional. Tenemos el contenedor tipo reefer o refrigerado, que lógicamente es el que, como podemos ver acá, tiene su aparatico de refrigeración para poder cargar, para que los elementos que llevan adentro que necesitan ser refrigerados o que tienen que tener un uso especial, pues puedan llevarlos de una manera adecuada. El tipo tank o cisterna, que es es el que se utiliza para llevar todo tipo de líquidos de una manera más cómoda y más segura.
el tipo FlexiTank, que es digamos un contenedor un poco más pequeño, el tipo OpenSide, que este tiene la particularidad que tiene ingreso tanto en la vía frontal como por la vía lateral, cuando los elementos son demasiado grandes y no pueden entrar únicamente por acá, por la parte de frente. El Open Top, que es el que no tiene la parte de arriba, con la finalidad de que podamos cargar de una manera más, como dije anteriormente, más estandarizada, ya sea un camión, barco, tren o avión, los elementos, pero que por sus dimensiones tienen que son más altos de las medidas normales. Y el Flat Tank es el que, lo mismo que el Open Top, pero entonces digamos que da la oportunidad de carga más alta y más ancha de eh, que la normal. Tenemos los diferentes tipos de contenedores por medidas. El de 20 pies, que es digamos el más pequeñito, que tiene un largo de 6 metros por un ancho de 2,43 y un alto de 2,59. Y el de 40 pies, que es digamos como el normalito que ve uno pasar en las tractomulas, normalmente pasando desde Venezuela, desde Buenaventura, perdón. Tenemos entonces que tiene un largo de 12,19 metros, un ancho de 2,43 y un alto de 2,59. Y hay otro tipo de contenedor que es el de 40 pies Haiku estándar, que es uno que es un poquito más alto. Entonces, como podemos ver, tiene los mismos 12,19 de largo, los mismos 2,43 de ancho, pero es de alto sí tiene 2,89, a diferencia del otro que tiene 2,59, es 30 centímetros más alto. Y eso se refiere a que en su parte interna es un poco más amplio. Entonces, esas son las medidas normales y estándares de los contenedores. Pallets o paletas utilizados en los procesos logísticos. Bueno, el pallet o paleta, o más conocido como estiba, es aquella herramienta que se utiliza tanto en las bodegas y en todas las partes donde se maneja carga a gran escala, digámoslo así. En los almacenes normalmente uno los ve, y eso para qué sirve. Digamos que es como para facilitar el modo de transporte de cualquier elemento. Estandariza la manera de transportar nosotros elementos que son ya grandes, porque digamos que tiene la facilidad de que un montacargas lo pueda llevar de un lado a otro sin tener que esforzarse mucho a la hora de cargar, porque siempre, desde que uno deje bien organizada la mercancía sobre la estiva se puede trasladar para cualquier parte. Entonces tenemos que las estivas, en este caso tenemos varios tipos de estiva. Normalmente las estivas son en madera, o ya últimamente se están empezando a utilizar estivas plásticas. Digamos que podrían ayudar o ser un poquito más resistentes que las de madera, y sobre todo durarían más. Entonces tenemos que una estiva normal, estándar, tiene 15 centímetros de alto, tiene de ancho 1 metro y de largo 1,2 metros. Entonces tenemos que hay tipo de estiva de dos entradas, que es aquí por donde le metes lo del montacarga, dos entradas sin tendida inferior, con aletas, de 4 entradas, que esta tiene la particularidad que se puede tomar la carga, se puede tomar con el montacargas por este lado o por este lado. Las de 4 entradas Europallet, que es diferente, prácticamente es lo mismo, pero la manera en la que se arma la parte de arriba es diferente. Base perimetral, tenemos una de 4 entradas, cuatro entradas con tendido superior en su base perimetral, y en 4 entradas con tendido abierto en la parte superior. Como podemos ver, son los tipos de estivas que se tienen en el momento. Esta es la webgrafía. Muchas gracias. Esta fue mi exposición.